El día de hoy hablaremos del control de calidad de frutas y hortalizas. Ante todo, pues eh, vamos a, luego, acá lo vamos a desglosar, la apariencia, dice, ¿no? Los más importantes, pues, en la apariencia, es decir, si yo tengo la fruta, ¿no? ¿Qué es lo que, en lo que es la apariencia, qué es lo que yo voy a evaluar, ¿no? Es decir, yo voy a evaluar el tamaño. ¿Qué es vernier? Sí, lo voy a evaluar el tamaño con un instrumento que se llama vernier, ¿no? El vernier es, ven esta llavecita como perico, ¿no? Como periquito, ¿sí? Ese es el vernier, ¿no? Entonces yo con eso yo puedo determinar el tamaño óptimo, digamos en este caso de una manzana, ¿no? Yo lo voy a determinar. ¿Qué más? El color, ¿no es cierto? El color lo voy a determinar pues con un colorímetro, ¿no? Es decir, voy a saber si estoy pues o tengo el color óptimo o el color pues adecuado, ¿no? Que debe tener pues esa fruta, ¿no? Para que se considere dentro de lo que es pues calidad, ¿no? ¿Qué más? Ausencias de defectos en forma de la piel de frutas y vegetales, ¿no? Es decir, que esa fruta que yo con la que yo voy a trabajar no tiene que tener pues defectos, ¿no? De repente que sea rugoso, ¿no? O que tenga características pues que no sean pues eh, que no sean pues inadecuadas, ¿no? ¿Qué más? El tamaño de fruto es el espesor de la pulpa, dice, ¿sí? El tamaño de fruto y el espesor de la pulpa. Eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? El tamaño de fruta y el espesor de la pulpa. Entonces, todas esas es en la apariencia, jóvenes, todas estas características yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Para que esa fruta con la que yo voy a trabajar se considere pues eh, una fruta pues en buen estado eh, o de buena calidad. Luego tenemos el contenido de azúcar y el grado de acidez, ¿sí? Eh, Como un indicador, dice, del contenido de azúcares se utiliza el índice de refractométrico Brix, el cual representa el índice de sólidos solubles, principalmente como los azúcares, la sucrosa o sacarosa. ¿Eso qué quiere decir? La cantidad pues de azúcar, ¿sí? Debe ser adecuado, ¿sí? Para el proceso de elaboración. Es decir, digamos en una manzana, ¿sí? Eh, ya digamos en una uva, ¿no es cierto? Yo para elaborar un vino, ¿sí? Yo tengo que tener pues un grado pues de azúcar de, la, de esa fruta, es decir, del vino, ¿no? Puede estar oscilando entre 6 o 7, ¿sí? Grados Brix promedio, ¿no es cierto? Porque eso varía, ¿no? Puede llegar inclusive hasta un poquito más, ¿no? Pero yo más o menos les estoy dando un estándar, ¿no? Una fruta, una uva puede estar oscilando en ese, pues, ¿no? En ese estándar, ¿no? Es decir, que tenga 7 grados Brix. Pero profesor, ¿qué es grados Brix? Son unidad de medida que me ayuda a determinar la cantidad de azúcar que hay en una fruta en este caso, ¿sí? Me va a ayudar. Es como decir, um, yo tengo el azúcar y o yo tengo papas y en qué lo voy a pesar, ¿no? Lo voy a pesar en una balanza, me van a decir, en una balanza lo voy a pesar y esa balanza está en kilos o está en gramos. Es algo así, ¿no? Entonces, si yo tengo el azúcar, ¿en qué lo voy a, en qué, cómo yo voy a medir ese dulzor del azúcar? Entonces, yo te diré que lo vas a medir en un refractómetro, ¿no? Que me va a ayudar pues a medir la cantidad de azúcar que hay presente en ya sea en esa fruta, ¿no? En esa uva, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen pues de un refractómetro, ¿no? Ese instrumento o ese equipo, perdón, que me va a ayudar a determinar pues el índice de grados o concentración de azúcar que debe tener. ¿Qué más? La textura y firmeza del tejido. Dice. Proporciona un índice para la determinación
del más oportuno para la cosecha, dice. Es decir, yo también tengo que hacer, pues, antes de cosechar, pues, una fruta, ¿no? Yo tengo que ver cómo es su textura, ¿no? Y a qué se refiere con textura, ¿no? Significa, eh, podríamos decir en términos más sencillos, podría ser como su dureza o algo así, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Textura. Entonces, textura y firmeza, perdón, ¿sí? Y eso yo lo voy a determinar en función, pues, a instrumentos que me va a ayudar a determinar, pues, la textura, ¿no? Y la firmeza. En este caso tenemos el penetrómetro, ¿no? Ahí tenemos el instrumento, pues, ¿no? Ese instrumento se va a introducir, pues, en la fruta, y de esa manera, pues, se va a poder determinar, pues, la textura, ¿no? De esa fruta, ¿no? También el índice de almidón, que también es usado para determinar la madurez, ¿no? Si tiene una fruta, la cantidad, pues, de almidón o azúcares que se le dice al almidón, ¿no? Adecuada, entonces también de esa manera me va a ayudar a determinar, pues, si tiene, pues, un buen estado de maduración, ¿no? Luego tenemos los principios de la conservación del alimento. Es decir, para poder, yo le pregunto, para que un alimento, pues, pueda aguantar por mucho tiempo, ¿no? Hay principios, ¿no? Significa, pues, el principio de conservación vendría a ser, pues, el tiempo de vida de un alimento, ¿no? O el alargar la vida de un alimento, ¿no? Es decir, cuánto tiempo me va a aguantar, pues, un alimento, ¿no? Antes de que se deteriore, ¿no? ¿Qué dice el principio, no? Es un conjunto que prolonga la vida útil es un conjunto de tratamientos que prolonga la vida de un alimento, dice, ¿no? Es decir, es un conjunto de operaciones, digámoslo así, ¿no? Que te va a ayudar a que tu producto va a aguantar por un tiempo más largo. Luego tenemos manteniendo sus atributos de calidad, color, sabor, textura, en especial el valor nutritivo, ¿no? Ese es otro principio. Y el otro es involucra desde periodos cortos hasta periodos largos. En conclusión, ¿sí? El principio de conservación, como ya les dije, ¿no? Es cuánto de vida va a tener mi producto antes de que se malogre, ¿no? Y también cómo va a mantener, pues, sus características, como es el color, textura, ¿sí? Puede ser por tiempos, dice, tiempos muy cortitos o también tiempos largos, ¿no? A eso más o menos está relacionado lo que es el principio de conservación. Luego, acá tenemos, pues, algunos, pues, principios de conservación de un alimento, ¿no? Tenemos, uno es la refrigeración. La refrigeración se da por días, ¿sí? Por días, ¿no? A eso se le considera como periodo corto, ¿sí? Una refrigeración. Una esterilización comercial, una deshidratación, un congelado, se le considera, pues, periodos largos, ya que una esterilización viene a ser, pues, la eliminación total de microorganismos, ¿sí? Podría ser, pues, una esterilización comercial a una temperatura de 121 grados centígrados, ¿sí? La deshidratación se considera, pues, una deshidratación cuando se ha eliminado la mayor cantidad de agua o actividad de agua que hay, pues, en un producto seco, ¿no? Por lo general es por debajo de los 16%, ¿no? 16% de humedad, ¿no? Y luego tenemos el congelado, que se utiliza, pues, este congelado, ¿sí? Por temperaturas por debajo de los menos 2 grados, ¿no? Entonces, y eso hacen a que estos procesos, ¿no? O estos métodos de conservación sean, pues, de periodos largos, ¿no? En el caso de la refrigeración, pues, digamos una carne en una refrigeradora a una temperatura entre 5
a 7 grados, ¿no? Me va a aguantar pues por una semana, ¿no? En cambio, si yo lo voy a utilizar pues un deshidratado en esa carne, un charqui, una chalona, me va a aguantar por un periodo pues hasta meses, ¿no? Meses me va a aguantar. Entonces, eso es la diferencia pues entre los principios de conservación. No puede ser que sea un periodo corto y periodo largo, ¿no? Luego dice, existen 3 métodos de conservación, dice, ¿no? Los métodos de preservación pues cortos, ¿sí? Los mencionamos, uno ya lo mencionamos, ¿sí? Tenemos la refrigeración, almacenajes con atmósferas modificadas, tratamientos químicos superficiales, condiciones de almacenaje, sistema de embalaje que involucran pues modificaciones de atmósfera, ¿no? A todos esos métodos se considera pues métodos de conservación cortos, ¿sí? La refrigeración ya les dije que se utiliza la temperatura, ¿no? Por encima de los, puede ser 4, 5, ¿no? Ese rango, ¿no? Por eso que son periodos cortos. El almacenaje dice con atmósferas modificadas. ¿Eso qué significa, no? Es decir, cuando se inyecta pues una fruta, lo llevas pues a un ambiente donde pues se va a controlar pues su alrededor de ese alimento, ¿no? Es decir, lo voy a inyectar algún tipo de gas, ¿sí? para que pueda alterar pues de tal manera que este producto pues se va a conservar, ¿no? Pero también pues dentro de estos tenemos pues que son muy cortos, ¿no? Tratamientos químicos superficiales, ¿no? Es decir, voy a utilizar químicos, ¿sí? para que se mantenga por un periodo corto. Puede ser, en un caso de una manzana, puedo utilizar una cera, ¿no es cierto? Utilizar algún tipo de químico, ¿sí? Pero va a ser por periodos cortos. Después, condiciones de almacenaje. Las condiciones de almacenaje siempre están en función pues al ambiente donde se encuentra, ¿no? Si es un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente seco, entonces va a ser de acuerdo también al producto que se quiera guardar, ¿no? Entonces, y tenemos el sistema de embalaje, que involucran pues la modificación de la atmósfera, dice, ¿no? Es decir, si yo lo voy a envasar a un producto, ¿no? Y eso mismo me va a dar pues va a cambiar ese ambiente, va a hacer de que este producto pues me aguante, ¿no? Pero obviamente por periodos cortos. Tenemos también métodos de preservación por acción química, ¿sí? Preservación con el azúcar, dice, ¿no? Un ejemplo de eso tenemos la mermelada. Luego tenemos la adición del anhidrido sulfuroso, ¿no? Este tipo de químicos se utiliza pues en la conservación de vinos, ¿no? Es decir, también para poder alargar la vida del vino, ¿sí? Y tenemos también la conservación por fermentación y salado, ¿no? En este caso de la fermentación podríamos decir pues un vino, ¿no? Y el salado podría ser un charqui, una chalona, ¿no? Y un tratamiento con ácido podría ser pues a ver, un ejemplo de tratamiento con ácido, sería pues la preparación o la transformación pues de un encurtido, ¿no? El encurtido viene a ser pues son productos en la cual se utiliza pues el vinagre como medio de conservación, y es un líquido, pues el vinagre todos lo conocemos, es ácido, ¿no? Si yo lo voy a colocar pues en verduras, ¿no? Yo voy a hacer de que este producto, estas verduras, ¿no? se conserve por un periodo más largo. Y luego tenemos el uso de aditivos químicos químicos microbianos, dice, el uso de aditivos químicos microbianos, ¿no? Es decir, en el caso de la elaboración pues la utilización pues de químicos, ¿no? Es decir, como el sorbato de potasio, esos químicos yo lo puedo utilizar pues en la elaboración de néctar, yo lo puedo utilizar en la elaboración pues de mermelada, ¿no? Y coma, etcétera, ¿no? Tenemos también los métodos por tratamientos físicos.
¿sí? Los métodos por tratamientos físicos, tenemos pues el uso de altas temperaturas, ¿sí? El uso de bajas temperaturas y el uso de radiaciones ionizantes. Es decir, el uso de altas temperaturas, el método por tratamientos térmicos, es la utilización pues de métodos de utilizando la temperatura, ¿no? O el calor como medio de eliminación de una carga microbiana, como eliminación pues de microorganismos, ¿no? Luego tenemos el uso de bajas temperaturas, ¿no? Podría utilizarse acá pues la congelación, ¿no? Como este tipo de métodos, ¿no? También tenemos el uso de radiaciones ionizantes, ¿no? Es la utilización pues, de rayos UV, ¿no? Y otro tipo también de rayos que de alguna u otra manera van a hacer que alarguen pues la vida de un alimento. Pues me gustaría que alguna parte pues no han entendido, ¿no? Me comenten, o si no lo vamos a discutir en lo que es foro, ¿no? Entonces cada uno me va a dar sus dudas para poder aclarar pues todo esto, ¿sí? Muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.